Muy buenos días. Desde el Centro Cristiano La Puerta Abierta les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro servicio dominical, un servicio en donde celebramos el poder y la gloria de Dios con cánticos de gratitud en el corazón. Si en esta mañana tú estás con alguna pesada carga, viniste atribulado o estás con una gran soledad en el corazón, te recordamos lo que dice la palabra de Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En esta mañana te invitamos a que abras tu corazón y permitas que el río de la presencia de Dios fluya en tu vida a través de su palabra y te llene de gozo, de esperanza y de liberación. Bienvenidos y que Dios les bendiga.
nada se compara a ti. Tú eres grande, Señor. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Gracias por acompañarnos. Hoy los pastores Hiram y Margie Harris, junto a sus invitados, abordarán el tema quebrantados. Bienvenidos, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nuestra transmisión semanal, una transmisión muy esperada porque es el final de nuestra serie del mes. Hemos hablado acerca de encuentros. ¿Cómo estás, Margie? Hola, hola. Qué bien, qué gusto poder compartir hoy un momento muy especial porque ya se van a dar cuenta al iniciar el tema que hay unas sorpresas y poder reflexionar sobre encuentros de personajes bíblicos, de personas que están allí. Tal vez pasaron más de 2000 años, pero pensar que todavía se siguen escribiendo historias de encuentros es interesante porque nos habla del poder de Dios que está activo, está vigente hoy para nosotros. Así es que mantente en este tiempo con nosotros. Sabes, y dentro de la serie Encuentros, hoy finalizamos con un mensaje que se llama Quebrantados. Y creo que la palabra quebrantamiento tiene que ver momentos especiales en nuestras vidas en donde somos confrontados. Hay circunstancias, hay eventos en nuestras vidas, hay crisis en nuestras vidas que determinan el tiempo adecuado para oír a Dios y para responder a la invitación de Dios a caminar en pos de Él. Sabes, todos estamos rodeados de situaciones difíciles, ¿sí? ¿Te acuerdas de una ocasión que hablamos de la maestra adversidad? Así es. Cómo se asoma cuando uno ni siquiera la invita, ¿qué más? La considera, porque piensa uno que nada difícil nos puede suceder en la vida, pero aprendemos que aún en medio del tiempo difícil, Dios cumple propósitos muy, muy especiales. Pensar en quebrantamientos. ¿Qué idea viene a nuestras mentes cuando hablamos de quebrantamiento? Bueno, te voy a decir que el quebrantamiento nunca será agradable como tal, pero es un medio, no es el fin. Y por eso los cristianos podemos ver el quebrantamiento como un proceso, como un medio utilizado por Dios para llevarnos para movernos hacia un lugar, hacia un mejor estado, porque le conocemos más. Yo creo que hay muchos personajes bíblicos que nos dan
dan fe de estos procesos. Y quiero que quede claro, son procesos, no ocurren mágicamente, no ocurren al activarse una tecla en la computadora, no se da como la comida de microondas, es un proceso y cada persona tiene un proceso, tiene un tiempo, tiene un cómo ocurre. Y lo interesantemente, ¿sabes qué? Es que es un proceso con Dios. Es con Dios. Aunque estamos los testigos, los que estamos en el entorno, es un proceso con Dios. Y en el caso de los personajes bíblicos que tal vez no nos dio tiempo de discutir o conversar de ellos, encontramos situaciones familiares como la que vivió Jacob con su hermano, y luego de tantos años y tanta culpa y tantas situaciones, inclusive conocer a Dios en ese proceso, llevó luego a querer ponerse a cuenta con su hermano, ¿verdad? Interesante mencionas días de confrontación que producen resultados positivos. Exacto. Pareciera que el proceso que mencionas trae contradicción, trae conflicto, pero en las manos de Dios se convierte en la oportunidad para crecer y para avanzar. Mencionaste a Jacob, su conflicto con su hermano Esaú. Podemos recordar también David. Llegó un día en que fue confrontado por un secreto que él guardaba dentro de su corazón y fue expuesto por el profeta Natán. Y hablamos en una de las sesiones también del apóstol Pablo, que en su camino a Damasco para apresar creyentes, para llevárselos y encarcelarlos, tuvo el día de confrontación por el mismo Señor, el Cristo resucitado, y le embosca, le hace una emboscada, Así pero fue una es. emboscada salvadora para llevarle a un propósito mayor. Cuando estudiábamos sobre este tema, vino a mi mente una canción que cantábamos cuando éramos muy jóvenes. Eso es un par de años atrás, del grupo Azul y Gerbera. Humillados hasta el suelo, delante de tu trono. Te exaltamos hasta el cielo, tu nombre es majestuoso. Y luego una declaración de cuál es la reacción cuando nosotros somos confrontados por la grandeza de Dios. Nuestro cuerpo tiembla al oír tu voz y nuestra alma se quebranta. Y humildemente venimos ante ti a decir que eres Señor. Y esa fue la frase que usó el apóstol Pablo cuando fue confrontado desde su lugar de altura y de soberbia, fue llevado al suelo y en el suelo reconoció la grandeza del Dios Todopoderoso. Creo que todos tendremos un día de confrontación. Todos experimentaremos un día de confrontación que nos llevará a tomar una decisión: ser quebrantados o endurecer nuestros corazones. Sí. Lamentablemente, o positivamente, depende de cada decisión. En la Biblia hay registros de hombres que endurecieron su corazón, pero este tiempo no es para hablar de aquellos que se endurecieron, ¿verdad? Correcto. Sino para hablar de aquellos que sí se rindieron y permitieron que ese momento, ese encuentro les quebrara, que ese encuentro rompiera los esquemas que tenían, Claro. rompieran sus rituales, rompieran sus estructuras de pensamiento, Correcto. porque en el caso de muchos de ellos, un Jacob dejar de ser mentiroso, embaucador, le cambió su personalidad, le cambió, no me voy a adelantar, No te le adelantes. cambió su personalidad, le cambió la identidad. En el caso de David, un hombre que trató de ocultar algo, simulando que no entendía de qué hablaban, y encontramos también al apóstol Pablo, antes de ser apóstol, que consideraba que era un hombre celoso y que él estaba haciendo lo correcto, ¿ves? Porque él lo hacía con esa intención. Claro. Entonces,
qué hermoso nuestro Dios que nos muestra estos tres y muchísimos más, sin duda, Así es. de casos en donde Él interrumpe nuestra vida. Él interrumpe nuestra vida. Y aun cuando hoy el énfasis es hacia lo positivo, mencionaste, esta expresión también hay que decirla. Independientemente de cuánto seamos quebrantados, hay que entender que también debe haber una respuesta por parte de nosotros. La expresión es interesante. El sol sirve para derretir la mantequilla o el sol también sirve para endurecer el barro. Por eso encontramos en muchas ocasiones que algunas personas pueden responder al día de la confrontación, al día del quebranto, al día del conflicto, derramando su vida delante de la presencia del Señor, pero lamentablemente en otros casos encontramos que la situación difícil y adversa produce mayor dureza en el corazón de una persona. Pero la realidad, aquel que experimenta el quebranto, aquel que se humilla delante de la presencia del Señor, empieza realmente a vivir la vida a la manera de Dios, a experimentar la libertad a la cual nosotros hemos sido llamados a fin de caminar en pos del Señor. En la segunda semana hablamos de que cada encuentro que el hombre experimenta delante de la presencia del Señor está marcado por el principio del quebrantamiento. Y anotamos que hay tres áreas muy particulares, y estas las anota el doctor Charles Stanley, cuando dice y explica tres áreas en donde el quebrantamiento será usado por Dios para producir efectos y cambios en nuestras vidas. Así es. Lo primero que anota Charles Stanley es que dará una nueva perspectiva de la misericordia y de la provisión de Dios. ¿Y sabes qué más va a hacer? Te llevará a depender más de Él. Creo que al final pareciera que Dios nos da unos lentes nuevos para mirar la vida ya no desde la queja o desde una condición de víctimas, sino de gratitud, de alguien que puede ver hasta en aquello simple o sencillo, puede ver la mano de Dios. Otro de los aportes que hace el pastor Stanley es: desarrolla una comprensión más real y completa de uno mismo. Yo creo que es como cuando te permite ver tu vida en las tres dimensiones. Te permite ver tu vida como un todo y no como una parte. Nosotros a veces vemos la vida compartimentalizada, ¿verdad? Sí, sí. Vemos la vida solamente por porciones, hasta por épocas. Pero cuando nos metemos en este proceso en donde decimos: Dios, este quebrantamiento puede producir algo, y una de las cosas que produce es esta, que puedo ver mi vida desde un todo, y no solo desde un punto, sino desde un todo, a nivel macro. Y yo quiero mencionar algo que para mí es fantástico. Cuando uno entiende que así como Dios nos hizo, Dios también nos tiene un final. ¿Sí? Hay un final en Dios, y el final en Dios es de paz, es de gozo, es de victoria. Todo lo que ocurre en el interín es un proceso en donde yo debo crecer, tú debes crecer. Hay renuncias, hay procesos de quebrantamientos, hay procesos de renuncia, hay procesos de aprendizaje en donde decimos: ok, ahora tomo esto. Y esta parte es interesante porque nos miramos a nosotros mismos no como el eje central, sino como Dios siendo nuestro todo. Y eso nos permite a nosotros disfrutar aún más de lo que somos en Dios. Y hay una tercera. También nos aporta que dice que debemos crecer en nuestro entendimiento del llamado de Dios a nuestras vidas. Hay un propósito.
A todos nos enseñan que fuimos hechos, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Sí, pero- Bueno, eso pudiera ser dentro de una parte de nuestra vida, pero eso no es el todo. El todo no lo es. Y cuando nosotros entendemos que sí hay un para qué y hay un por qué, nos da una razón para hacer las cosas desde una motivación correcta. Nos da las razones para las cuales entender el por qué debo aceptar este proceso de quebrantamiento ahora que soy joven y no cuando estoy antes de morir. ¿Sí? Te permite entender que tal vez estos 20, 30, 40 años que restan de vida tienen una razón para la cual seguir creyendo en Dios, aprender de Él e inclusive apoyar a otros. Y les quiero decir algo, a veces miramos la vida de un apóstol Pablo y decimos, wow, yo no le puedo llegar a él ni a la planta del pie por todas las misiones, las iglesias que levantó. O no puedo ser como una Esther, o no puedo ser como tantos hombres registrados en la palabra de Dios. Pero fíjense que hay registros de hombres en la palabra de Dios que hicieron tal vez algo muy simple. Atendieron a alguien, fueron de inspiración, fueron de apoyo, hicieron historia. Así es que sea cual sea la misión, la tarea, una misión mega, vista por todos y aplaudida, o una misión simple o sencilla, no importa. Lo importante es entender cuál es, entender el propósito y cumplirlo. Y cumplirlo. ¿Sabes? Vamos a regresar luego a estos tres principios. Y hay un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de este proceso y del orden. Primera de Pedro 5, verso 6, dice así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. El proceso de quebrantamiento se mira desde la perspectiva de la humillación. Y esta humillación tiene que ver con rendirnos, morir al yo, morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestras falsas seguridades o a nuestra autosuficiencia que está muy marcada en la mente y en el corazón del ser humano. Pero cuando entendemos y estamos en los días de confrontación, en los días en donde somos expuestos frente a Dios con todo lo que hay dentro de nosotros, la Biblia dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Luego hay una pausa. ¿Qué tiempo tomará Dios para exaltar a la persona? ¿Cuánto tiempo durará el momento de quebrantamiento o el tiempo de humillación? Descansamos en la soberanía de Dios, descansamos en que Él tiene y conoce los tiempos. Y este es el principio: los tiempos de Dios son perfectos. Humanamente uno se puede desesperar cuando se encuentra en el momento del quebranto, en el momento de la escuela, en el momento de la disciplina. Y la Biblia nos llama a no despreciar cuando estamos siendo disciplinados. En el fondo hay una enseñanza de amor, de cobertura y de bendición que pronto Dios va a manifestar. Por eso este es el principio: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Nosotros anunciamos en la primera entrega de esta serie que iban a estar con nosotros unos invitados. Y esta mañana queremos escuchar algunas historias de personas que son conocidas por nosotros, cercanas a nosotros, miembros de nuestra congregación. Y han tenido, como muchos de otros dentro de la congregación, pero hoy hemos invitado a dos para que nos hablen acerca de el día que tuvieron un encuentro con Jesús, cómo se dio este proceso y cómo sus vidas han sido cambiadas. Así es que le damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos Mayra Robles de Achurra y a nuestro hermano Kaiser Villalobos. Adelante. Hola, mi nombre es Mayra y
Hoy quiero contarles un poco sobre mi encuentro con Jesús, sobre cómo tocó mi corazón y sobre cómo llenó mi vida. Un 1 de noviembre del año 2013 estábamos compartiendo la boda civil de mi cuñado Rey y mi cuñada Luris y fuimos a compartir un almuerzo, y ese día yo había escuchado hablar de Jesús, o decía yo que lo conocía. Estuvimos, antes de almorzar, el pastor leyó una porción de la Biblia en el que se hablaba de que si Dios no edifica la casa, en vano construyen las personas que construyen. Y si Dios no está en ella, en vano velan los centinelas. Esas palabras me llenaron de mucha duda, de mucha incertidumbre. Incluso esas palabras llegaron a molestarme un poco ese día, pues yo no entendía realmente lo que querían decir las palabras. Sin embargo, resonaban en mi cabeza, resonaban en mi corazón. Ese día almorzamos, estuvimos compartiendo, y a raíz de ese momento, Dios empezó a hablar de una forma especial a mi vida, sin que yo supiera que Él me estaba hablando. Yo pensaba todos los días en esas palabras, me preguntaba por qué tenía que ser así, pues yo vivía una vida que, según mis principios, según mis valores, según mi alcance financiero, posiblemente, no cabía Dios, porque yo decía que yo estaba bien. Las palabras siguieron resonando y resonando en mi cabeza. Me levantaba de madrugada, pensaba, ¿por qué? ¿Por qué tengo tanta necesidad de saber más sobre estas palabras? Un día me levanto y le digo a mi esposo Roy, oye, vamos a la iglesia. Y él me mira y me dice, ¿está bien? Vamos pues. Incluso no sabíamos ni a qué iglesia ir, y yo le dije, bueno, vamos a la iglesia de Rey Luris, vamos allí. Yo realmente en mi corazón tenía deseos de escuchar más de ese pedacito que en mi corazón estaba y que incluso me molestaba un poco. Así que yo tenía ganas de escuchar un poco más, y llegamos, escuchamos la palabra, y esa palabra, todo el mensaje que se dio ese día, yo sentía que era para mí. Inclusive recordando un poco sobre este día, sobre este domingo, llegué a cerrar los ojos y a sentir que era la única que estaba en el lugar. A raíz de eso hablamos con mis cuñados, con mi cuñada, y empezamos a participar de los grupos de vida. Poco a poco empezamos a escuchar un poco más. Sin embargo, todavía yo tenía muchas dudas y todavía tenía muy poco entendimiento de lo que Dios realmente podía significar en mi vida, o la falta que Él me hacía en mi vida. Yo no entendía realmente que yo necesitaba a Dios. Yo entendía que yo necesitaba lo que tenía. Sin embargo, realmente yo estaba vacía. No tenía lo más grande o lo más importante. Un día el pastor me regala un librito. Ese librito se llama Mis primeros 30 días con Jesús. Empecé a leerlo, cada día tenía una reflexión. Y un día tenía yo mi Biblia abierta, había recibido ese regalo de una Biblia de mi cuñada, y tenía la Biblia abierta en el versículo que hablaba sobre aquel 1 de noviembre en el que el pastor había leído. Ya era el año 2014, o sea, habían pasado meses en los cuales estábamos escuchando de la palabra, y ese día sentí una necesidad muy grande de entender qué significaba esa palabra en mi vida, pues cada vez que escuchaba más la palabra entendía que mi vida no tenía sentido sin Dios. Ese día le dije, Señor, si tú existes, si realmente tú existes, dime qué quieres de mí, qué necesitas, qué hago, qué tengo que hacer. Yo no conocía mucho de la palabra, yo no conocía mucho de la vida de Jesús, y ese día sentí en mi corazón la compañía del mismo Jesús, que me dijo que Él necesitaba que yo muriera a mi vida, que yo renunciara a mí para Él poder vivir en la mía. Fue como si mis ojos se abrieran y yo entendiera que realmente yo necesitaba a Jesús en mi vida. Le dije, Señor, no quiero seguir así,
quiero tener un propósito, quiero que mi familia tenga un propósito, más allá de tener cosas o de ser un buen padre o una buena madre en el contexto en que estábamos viviendo, sino más bien un propósito de vida. Ese día Dios me dio un propósito, Dios me dio una respuesta a lo que yo estaba buscando y que era que yo lo necesitaba a Él. Ese día entendí que sin Él mi vida no valía nada. A raíz de eso empezamos a conocer más del Señor, a aprender más del Señor a través de nuestra iglesia y hoy puedo decir que quiero servirle. Dios ha transformado mi vida de una manera completa, integral. Quiero servirle, quiero que me siga transformando, quiero que Él siga trabajando en mi vida. Hoy puedo decir que he pasado por muchos procesos muchos dolorosos, pero que han sido necesarios para yo crecer, que mi corazón sea más humilde, mi corazón sea que pueda servir más a los demás y ese propósito de vida que Dios me ha dado sea cumplido, su promesa sea cumplida en mi vida y no solo en mi vida, sino en la vida de mi esposo, de mis hijos y de todas las personas a quien en algún momento yo puedo alcanzar a través de la palabra de Dios. Y yo creo que Jesús tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Si Dios cambió mi vida vacía, mi vida llena de ansiedad, puede cambiar la tuya. Si tú, aunque no entiendas todo en el momento, le das su vida y le abres su corazón, Él puede hacer muchas cosas hermosas en la vida de cada uno. Mi nombre es Kaiser y quiero hablarte de mi encuentro con Jesús. Nosotros llegamos al matrimonio muchas veces, en la mayoría, no estando preparados para esa enorme tarea. Incluso no estamos preparados para esos escenarios de la vida que necesitan que nosotros, hombres, tomemos buenas decisiones. Mi vida, como una acumulación de tantos errores que cometí, llegó un momento en mi vida que me alcanzaron. Y en ese momento, una situación con mi matrimonio, estaba a punto de separarme, la separación de mis hijos, inevitable por las decisiones que he tomado, y una situación difícil en el trabajo precisamente por la acumulación de mis acciones que no estaban de manera correcta o alineadas. Así que perdí una pista de poder construir mi vida bajo principios sólidos. Lo que hice fue que la construí sin tener en cuenta que había que tener una base sólida para eso. Un 19 de diciembre del año 2001 me encuentro en ese escenario en donde estoy experimentando el resultado de mis malas decisiones. Ahí estoy sentado en la oscuridad de la sala viendo un libro llamado La oración de Jabes de Bruce Wilkinson y acordándome de las palabras de mi esposa, que siempre me decía en un momento dado: hay que buscar a Cristo, hay que tratar de esperar de Él que nos pueda ayudar. Muchas cosas que me decía el Señor y yo la rechazaba. Así que en ese momento, en mi necesidad, en mi angustia, en mi desesperación, clamé por aquel que en mi vida había clamado, por aquel que nunca oré por Él. Ni siquiera lo establecí como un método para resolver mis situaciones. Y ahí estaba, pidiéndole a Dios que me ayudara. Y en un momento sentí una convicción tan fuerte en mi corazón, casi como audible, en donde me decía: búscame. Fue algo sorprendente, mi pecho se apretó, se me hizo un nudo en la garganta y empecé a llorar y pasó por mi mente como una película de lo que sería mi vida sin mi familia. Así que me acuerdo, al día siguiente le digo a mi esposa: Lupita, tenemos que buscar de Dios. Y abro un paréntesis porque lo interesante es que mi esposa ya tenía mucho tiempo de estar en un grupo de vida, un grupo de personas que se reunían para hablar de la palabra de Dios y para orar por necesidades. Así que ella, al decirme eso, me llama mucho la atención porque ella era la que siempre insistía y yo vine a tener esa gran idea en ese momento, ¿no? Hay que buscar de Dios. Así que bueno, terminado el tiempo de las fiestas, porque era un 19 de diciembre del año 2001, empecé a partir de enero a buscar una iglesia. Porque tenía esa necesidad, no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía realmente lo que necesitaba, pero yo estaba buscando a Dios. Así que busqué muchas iglesias y en medio de esa búsqueda me encontré con un seminario, bueno, realmente dos. En ellos conocí a dos pastores, los cuales uno de ellos es mi pastor ahora mismo, y me invitó a su iglesia. Así que esa mañana de domingo voy a la iglesia
Y cuando toco el primer escalón de la iglesia, toco la baranda, se me puso un nudo en la garganta, se me apretó el pecho y empecé a llorar. Y en ese momento me acordé de unas palabras que le había dicho a Dios, pero no me había acordado en todo ese proceso. Y era que le había dicho, en el lugar donde tú quieras que yo esté, me harás sentir lo que hoy sentí en mi casa. Fue maravilloso. Me acuerdo que llegué aquí al baño de la iglesia, traté de lavarme la cara porque decía, no puede ser, ¿qué me está pasando? Y era eso, lo que yo le había dicho a él. Pasó el tiempo, creo que ya han pasado algunos años, 18 años para ser exactos, desde ese encuentro. Y hemos estado viviendo conforme a la voluntad de Dios, creemos en la causa de Cristo y hemos estado trabajando conforme a eso. Estamos trabajando también creyendo de que el fundamento sólido de nuestras vidas es Cristo, ninguno más. Ha pasado el tiempo y bajo la misericordia de Dios, el 30 de septiembre del 2020, yo hoy puedo decir que gracias a Dios cumplo 31 años de estar casado con mi esposa. Es un milagro de parte de Dios. Y yo creo que Dios, cuando toca las vidas de las personas, las transforma, las cambia. En la medida que nosotros abramos nuestro corazón a Él, Él va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Hoy yo creo que una de las grandes lecciones que aprendí es que no importa, aunque yo no crea en el Señor, aunque uno no crea en Dios, aunque uno no lo tenga incluido en sus planes, cuando Dios toca tu vida, toca tu corazón, tú eres transformado y tu vida cambia totalmente. Y si Dios lo pudo hacer conmigo, seguro lo podrá hacer con cada uno de ustedes. Mi vida alejada totalmente de Dios, sin tenerlo en cuenta ni en mis decisiones, ni en mis pensamientos, ni en mis palabras, ni en el trato con mi esposa, ni con mis hijos, ni en el trabajo. Creo que lo puede hacer también contigo. Gracias, Señor, por lo que haces en las vidas, Así es. en los corazones. Cuando uno escucha testimonios y conoce historias en carne y hueso, Esa es la uno se diferencia. alegra, ¿verdad? Sí. Hace la diferencia. Sí. Saber que la obra del Señor se sigue extendiendo, que corazones siguen siendo impactados y transformados por el Señor. Mayra tuvo un encuentro con la palabra que le reveló lo que no tenía y también lo que no era. Sí. Y son confrontaciones tan especiales que tienen que ver con el ser interior. Podemos estar sentados, decía ella, en un restaurante y Dios hablando a su vida. A su vida. ¿Sí? Gracias Dios. Y cuando escuchamos el testimonio de Kaiser, fue confrontado por circunstancias adversas y en ese tiempo Dios le mostró que no había nadie ni nada que lo pudiera sostener, pues sus puertos de seguridad ya no estaban. existían. Wow, Fuerte. fuerte, ¿verdad? Sí, es muy fuerte. Yo me identifico con ambos Así porque es. en el caso de Mayra, una joven preparada, tener planes y creer que tus planes van, como se dice en buen panameño, viento en popa, Así es. vas bien alcanzando todas las metas trazadas, pues es interesante cuando Dios te detiene y te dice, no es así. Así es. Y eso fue lo que hizo Dios con Mayra, todavía lo recordamos. Sí. Y en el caso de Kaiser, pues un hombre con muchos logros, mucha seguridad en sus anclas, Sí. que le hacían creer que no necesitaba a Dios, hasta que una de las anclas más importantes en su vida, su familia, Así es. es quebrantado por ahí. Y creo que así como ellos, hay un sinfín de personas Sí. que hemos llegado a Dios cuando nuestras anclas fueron movidas, cuando nuestros planes maravillosos, Sí. nuestros planes de vida llegan ante la soberanía de Dios y Dios te dice,
qué buenos planes eran, pero yo no estaba ahí. Y estoy pensando justamente en eso, cuántas personas al presente se pueden encontrar en momentos similares a los de Mayra o Kaiser. Cuántas personas que hoy nos acompañan en esta transmisión, al presente día, en este momento, pueden estar siendo confrontados por circunstancias, por momentos de crisis, por momentos de sacudimiento personal o familiar. Quiero decirte que el día de la confrontación ha llegado. El día de estar frente a alguien y algo más grande que nosotros, frente a la limitación que tenemos en nuestro propio yo, nuestros propios recursos, se convierte hoy en el momento y en la oportunidad para detenerse en el avanzar, para detenerse en el caminar, o en algunos casos, para hacer un alto en el correr en la dirección opuesta a Dios y dar la vuelta y escuchar lo que Dios está hablando en este momento. Volvemos nuevamente a las áreas que comentabas acerca de áreas en donde Dios va a trabajar y usará el quebrantamiento. ¿Para qué? Número 1, recuerdan, para darnos una perspectiva de la misericordia y la provisión de Dios con el fin de llevarnos a depender más de Él. Creo que el apóstol Pablo hablaba de él se miraba como un gran deudor del amor de Dios, deudor de lo que Él ha hecho en mi vida, deudor porque Él me salvó, deudor porque Él me rescató. Soy deudor, decía aquel canto antiguo que cantábamos, soy deudor a ti, Señor, de todo lo que soy. O muchos recordarán aquel canto, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Hemos recibido de misericordia, estamos llamados a dar misericordia a los demás. Así que lo primero que se produce y que hace el quebrantamiento es darnos una mejor y mayor perspectiva de quién es Dios, y esto nos lleva a depender de Él. El apóstol Pablo, quien contaba todos sus logros, decía, antes esto era lo más importante para mí, mi tradición, mi nombre familiar, mis conexiones personales, mis conexiones políticas, mi linaje. Esto era antes para mí ganancia, pero ahora representan basura en comparación al nombre del Señor. En segundo lugar, recuerdan, el quebrantamiento permitirá que se desarrolle una comprensión más real y completa de uno mismo. El Salmo 8 es una declaración hermosa. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de favor y de honra. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y número 3, crecerá en un entendimiento del llamado de Dios. Y aquí recordamos el anuncio de Jesús sobre la vida de Pablo cuando le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ve con él, porque él será mi instrumento. Cuando somos quebrantados, cuando somos confrontados por el amor de Dios y nuestra respuesta es la humillación, vamos a crecer, vamos a entender, vamos a comprender que Dios tiene un propósito y un plan mayor para nuestras vidas. Y así como Mayra y Kaiser y muchos otros más al presente día han experimentado el momento de la confrontación y luego el quebrantamiento,
delante de la presencia del Señor, reiteramos, se siguen escribiendo nuevas historias Así es. de transformación. Y tú eres parte del plan de Dios para tu vida. Así es. Sabes que toda persona que ha tenido este encuentro con el Señor, sin duda alguna, su vida va a reflejar un crecimiento en 3 áreas que vamos a mencionar. Porque no es posible tener un encuentro con Dios y que algo no ocurra. Sí, sí. Es una consecuencia hermosa. Es como una explosión. Siempre hay una huella, siempre hay un movimiento. Y en el caso de las vidas, de los testimonios de hoy, como de todos los que han pasado por encuentros con Dios, por procesos de quebrantamiento, como un Job, o procesos de quebrantamiento, como un José, porque todos quieren ser José, pero no todos quieren el proceso de quebrantamiento de José. Quieren el final de la historia. El final de la historia. Pero no la esclavitud, no la crisis familiar. La crisis familiar. No la exacto. cárcel. El quebrantamiento realmente queremos que sea rápido y que entonces vengan los finales felices y que seamos felices por siempre, ¿verdad? Y de manera rápida. De manera rápida. Así es que les queremos dejar esto bien claro. Los encuentros con Dios, cuando uno dice, yo quiero tener un encuentro con Dios, debes estar claro de que nunca tu vida volverá a ser igual. Y lo puedo decir sonreída y lo puedo decir con convicción porque tu vida maravillosamente nunca será igual. Habrá ese momento del quebrantamiento en donde tus emociones, tu cuerpo, tus pensamientos, todo pasará por un movimiento en donde Dios pasó con el apóstol Pablo. Él no salió a hacer misiones inmediatamente. Fue un proceso y así una historia tras otra. Y cuando vemos en este caso del día de hoy la historia de Kaiser, la historia de Mayra, que son historias que se están escribiendo, las nuestras se están escribiendo. Somos libros en donde Dios está escribiendo, no porque está improvisando, sino porque estamos en el proceso, estamos en las manos del alfarero. Y yo quiero que sepas y que estés claro, si has tenido un encuentro con Él, con su palabra, va a haber cambios en tu vida. Y estos cambios, esto que va a ocurrir, no son cambios provocados por dogmas externos. No. Sencillamente lo que ocurre es que cambia tu interior. ¿Por qué? Porque Dios te da una nueva identidad. Nueva identidad. Llegamos a ser hijos de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Recibimos también un nuevo título, santos apartados para Dios, consagrados para Dios. Y esta palabra nos crea algo de asombro. Te iba a interrumpir justo por eso. La palabra santo Sí. no la aceptamos con facilidad. La palabra santo significa apartado para un propósito, apartado para Dios, separados del mundo para vivir y agradar a Dios. Así que eso tiene que ver con lo que recibimos, una nueva identidad, un nuevo título, un nuevo propósito. Vivimos para la gloria del Señor. Aún la expresión que habla la palabra del Señor, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Todo lo que hacemos, respiramos para Él, trabajamos para Él, tenemos conversaciones con personas, laboramos, toda nuestra vida está enmarcada dentro del propósito de agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque también Él nos da una nueva manera de vivir. Saulo de Tarso no continuó persiguiendo cristianos. De hecho, se convirtió él ahora en perseguido por causa del nombre del Señor. Jacob, mencionaste,
todas sus cualidades, sus características. Jacob significaba engañador, embaucador. Dios le cambia el nombre. Le da por nombre Israel, príncipe. Le habla acerca de una misión mayor en su vida. Todos los encuentros con Dios se evidencian en un cambio integral. Por eso vamos otra vez a ese canto antiguo. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. La razón es que hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y está basado en 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si retomamos la invitación que hicieron al cierre nuestros invitados el día de hoy, la invitación y la última expresión decía algo así: si Dios lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Y justamente es lo que estamos hablando en este día. Necesitamos tiempos de encuentros personales con Dios y tiempos que van a estar marcados por el quebrantamiento. Y nuestra oración es que al momento de ser confrontados por diversas circunstancias en nuestras vidas, diversos problemas, vicisitudes que pasamos, que experimentamos, dolores, inclusive tragedias que pueden golpear con mucha fuerza, representen la oportunidad y el momento para humillarnos delante de la presencia del Señor, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, traigo mi vida delante de ti. No tengo nada. Mis puertos seguros ya no están. Mis seguridades, mis fortalezas, mis recursos personales, mis conexiones, realmente nada de ello funciona frente a esto que estoy experimentando, y es la oportunidad para que Dios manifieste su poder, su amor, y demuestre y te muestre a ti todo lo que Él es capaz de hacer, y darte un propósito y sentido a tu vida, a fin de que tu vida no vuelva a ser igual que antes. Mientras estudiamos esta palabra, Dios puso en mi corazón un sentir muy especial, y le hablo en este momento a alguna persona cuya vida está experimentando tiempo de gran conflicto, gran necesidad, gran adversidad. Y su vida pareciera estar en pedazos. Y de una forma u otra está tratando en sus fuerzas de juntar los pedazos de su vida, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio del llanto, aún tratando de unir o pegar los pedazos de su vida. Y está descubriendo que no lo logra. La palabra que Dios me puso esta mañana para compartirla es: atrévete a traer los pedazos de tu vida a las manos del alfarero y permite que Él haga una nueva vasija. Que este tiempo de quebrantamiento, este tiempo de calor intenso, represente la oportunidad para derramarse tu alma en las manos del Señor, y que de ninguna forma represente momento para endurecer tu corazón aún más delante del Señor. Hoy, si estás escuchando esta palabra, ahí en tu lugar donde te encuentras, en el lugar donde estás escuchando o mirando esta transmisión, te invito a que hagas un alto y traigas los pedazos de tu vida.
delante de las manos de Dios. Este fue el secreto de Mayra, de Kaiser, de Margie, el secreto de mi vida, el secreto de cada hombre y cada mujer que en un momento determinado ha sido confrontado por la necesidad y la realidad de un Salvador que vino a salvar lo que se había perdido y de un restaurador que vino a sanar aquello que estaba enfermo, a vendar aquello que estaba herido y a curar y a cubrir con aceite aquellas heridas que producían un gran dolor. Hoy es día, hoy es el momento para llevar nuestros corazones quebrados delante de la presencia del Señor. Y entendiendo lo que dice la palabra, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Así que en medio ahí de tu casa, de tu familia, con quien estés participando, toma un tiempo para orar y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Hoy te pedimos que tú alcances, que tú bendigas, que tú sanes corazones. Hay un gran propósito y un gran plan escrito por la mano de Dios para cada una de las vidas que este día escuchan esta palabra. Y hoy te pido, Señor, que conforme al poder que hay en ella, se cumpla el propósito para el cual ella hoy es proclamada. Escucharemos historias de transformación, historias de cambios completos en la vida de hombres, mujeres y familias enteras a lo largo de esta nación y de las naciones. Y todo para la gloria de tu poderoso nombre. El nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros y esperamos verte en la próxima transmisión, la próxima semana. Queremos invitarte a conectarte a nuestras redes sociales y hacernos conocer y saber tus decisiones y tus peticiones para juntos orar delante de la presencia del Señor. Así es. Amén. Así es. Anhelamos escucharles, leer sus comentarios y sobre todo conocer a aquellos que han tomado decisión al escuchar este mensaje. Y los mensajes que se han transmitido en este canal. Ha sido un gusto estar con ustedes y de verdad que espero que haya muchos valientes que estén dispuestos a ser quebrados en las manos del alfarero, porque nunca sus vidas serán iguales. Él hará una vasija hermosa, una historia nueva. Que Dios les bendiga. Amén. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.